jugadores top, y das con el Valencia de Fran Toro en el Oporto, das con el Valencia de Ferran Torres, que me ponen a mí me ponen a mí de lateral derecho para frenar a Ferran. A Ferran. Sí, sí, porque jugamos con defensa de 4, igual, nosotros jugamos 4-2-3-1. Y me acuerdo que me ponen a mí de lateral derecho ese partido en Paterna, allí en Valencia, para frenar a Ferran. Y bueno, subimos. Y claro, yo me acuerdo de hacer una posesión con Juanfran, con Gavi, con Griezmann, Wow. con Thiago. Yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Digo, a ver. Pero claro, yo iba diciendo, esta no debe ser tan difícil, digo, porque yo vi el Atlético de Madrid en esa temporada. Todos sabíamos que si va a lo largo, que si no saben jugar. Entrenamiento, al final, y tácticamente muy buenos. Al final es así, o sea, no, yo no voy a descubrir ahora yo aquí al Cholo. Vamos, es así. Pero tácticamente, trabajos personalizados, todo es muy, muy pautado. El profe lo llevaba todo muy a rajatabla. En esa época yo estaba, o sea, estaba el Mono Burgos de segundo. Y el Mono Burgos era sobre todo el que tenía más relación con los chicos que subíamos de abajo. Era el que tenía más relación con nosotros y siempre tal. Hay una buenísima que estamos haciendo un partido corto, 5 contra 5, la verdad. ¿Llegaste a jugar Copa del Rey o algo así? Sí, al año siguiente jugué Copa. Bueno, para el Copa del Rey creo que tengo 5 partidos entre los equipos que he estado. Y muy bien. No, la verdad que después al año siguiente me hicieron debutar en Copa, que no fue bien el debut, la verdad. Me sacaron roja en el 56. Falta innecesaria. Pero bueno, de los errores se aprende. Al final el COVID truncó, pero yo hubiera jugado en 2020 ya con la selección 2 amistosos en marzo. Y un año después se hizo ya el sueño realidad de en 2021 jugar aquel partido contra Guatemala y Curazao. Pues mira, yo soy sincero, mientras más gente venga, mejor. Porque vamos a tener más variedad, vamos a tener, o sea, lo he dicho siempre, vamos a tener una cantidad de jugadores más amplia, vamos a tener más experiencias vividas y más situaciones y más variabilidad para poder jugar de diferentes maneras, de diferentes formas. O sea, tener una, digamos, como una gama de jugadores mientras más amplia, mejor. Y al final, a mayor competencia tengas, tienes que mejorar y tienes que apretar como decimos en España aquí mal, tienes que apretar el culo para jugar. A nivel de selecciones yo puedo hablar de lo nuestro. Yo es que no puedo hablar de otra. Lo único que sé es que, por ejemplo, yo quise cambiar una camiseta en Nicaragua y los de Nicaragua me dijeron que no podían. O sea, por ejemplo, o sea, te digo que no es algo que a lo mejor se ciñe solo a nosotros, pero bueno, yo sí creo que deberíamos poder cambiar las camisetas. O sea, al final, yo quiero tener camisetas hasta de Barbados. O sea, es que al final, que es un partido y es una selección y es un tal. Yo, vamos, y bueno, yo no estuve allí en Rusia, yo estaba lesionado. Sí, sí, pasos adelante se han dado, pero yo creo que nos hemos frenado. O sea, yo creo que en 2021-2022 se dieron pasitos y desde ahí se ha parado todo. Porque la verdad, hay que seguir dando pasitos hacia adelante, hay que seguir incorporando gente, hay que seguir buscando cositas para mejorar la selección, hay que seguir siendo ambicioso. Un saludo a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy traeremos con nosotros al futbolista de la Selección Nacional, Carlos Alberto Vázquez Fernández, o Cabafe. Bienvenido, Omar. Hola, muchas gracias por la invitación y vamos, ya sabes, siempre aquí dispuesto a charlar y a compartir. No, muchas gracias a ti por ceder la invitación. Carlos, háblanos un poquito de tu comienzo en el mundo del fútbol. Pues mira, mi comienzo en el mundo del fútbol, pues nada, como algunas veces ya lo he contado, pues comienzo como un jugador amateur, ¿no? Como decirlo así, un niño que le gusta compartir tiempo con sus amigos del colegio y empiezo en el equipo del pueblo donde yo vivía, en la Sierra de Madrid. Y nada, la verdad que, pues nada, eso al final era un pasatiempo en ese momento, un pasatiempo como todo niño que lo que quiere es hacer una actividad con los amigos, lo que quiere es pasar tiempo, reírse, disfrutar con el balón y vamos, y los amigos. Y para mi madre, para mi familia, pues era
una manera de que el niño hiciera deporte, de que el niño estuviera entretenido por la tarde, de que, pues eso, una actividad más para mantenerme cansado y no tener que cuidarme tanto y aguantarme. Pero así comenzó allí con 5 años, porque antes hice natación y taekwondo, con 4, pero nada, ni por uno No, ni... Y en el fútbol en ello estamos. Carlos, tú, o sea, muchas personas tienen la duda de si naciste en Cuba o naces en España. Tú naces en Cuba. Sí, 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 yo nazco en Cuba, ahí en el González Coro. Yo nací en el 99, que yo tengo 25 años ahora, y ahí nazco yo y después con 3 añitos y pico por ahí ya me voy con mis padres para España. Pero sí, sí, yo nací ahí en Cuba, yo vivía en la zona del Vedado de La Habana y ahí, bueno, tengo algunos recuerdos. Mi primer recuerdo con un balón es ahí, me acuerdo, los bajos de mi casa, en un cuadradito ahí que había. El edificio no era totalmente cuadrado, era, pues tenía un huequito aquí, había un césped ahí, y yo me acuerdo de una pelota de esas de blanca y negra, que era como de playa, y darle patas ahí. Pero ese es el primer recuerdo que tengo de fútbol, por ejemplo. Fíjate. Eh, Carlos, ¿cómo funciona digamos, el crecimiento deportivo en España? Porque, o sea, sabemos en Cuba cómo funciona el camino al alto rendimiento, pero en España, ¿cómo es desde que eres, digamos, amateur, ¿no? Desde que comienzas, como tú dices, con los amiguitos en el parque, ¿cómo es ese proceso para ir creciendo? A ver, en realidad, o sea, el fútbol, por ejemplo, en España es amateur hasta que pasas, digamos, la etapa formativa, que digamos que sea después de los 18 o 19 años, ¿no? Entonces, es competitivo dependiendo de los niveles, más o menos, tiene más repercusión y no, y tal, pero el fútbol profesional en España es segunda división y primera. Todo lo demás, por ejemplo, el tercer nivel es semiprofesional y ya cuarto, quinto, o sea, cuarta, la segunda ref, la tercera ref, y para abajo eso es amateur totalmente. Entonces, tú empiezas, por ejemplo, ahora, yo ya no sé ahora, pero antes había lo que se llamaba baby escuela, en el club donde yo después, cuando mis padres se mudaron a Madrid y dejé el equipo del pueblo, tenía baby escuela, que creo que son niños de 3 años, 4. Y después ya empiezas por categorías, digamos, Benjamín, o sea, pre-Benjamín, que digamos que son 5 o 6, Benjamín, Alevín. Por ejemplo, un torneo muy famoso aquí en España de alevines de segundo año o infantiles de primero es un torneo que se llamaba el torneo de Brunete o la Liga Promaisis, que son los equipos de la primera división de esas edades compitiendo entre ellos, ¿no? Después llega infantil y ya, por ejemplo, yo ahí en infantil, cuando el segundo año de esa categoría, yo logré disputar la categoría máxima de esa edad y la verdad que ya ahí empiezas a ver jugadores que pueden despuntar. Yo me acuerdo de ser un año menor y ver el torneo internacional que se hacía en mi club. Yo me acuerdo de ver al juvenil, o sea, perdón, al infantil A del Barcelona, que estaba Carles Aleñá, ya con su pelo rizado largo y demás. O sea, yo me recuerdo de verlo. De ver a Borja Mayoral también, o sea, siendo yo más pequeño. Después pasas a cadetes, ya 15, 16, que bueno, que casi Lamine Yamal era cadete y ya jugaba en el Barça en el primer equipo, así imagínate. Entonces llegan esas etapas, después viene juveniles, que ya es una etapa bastante importante a la hora de, digamos, como el desarrollo como jugador. No marca, ni es yo creo que limitante para nada, pero bueno, es cierto que es una edad de 16, 17, 18, que ya te va marcando un poco. Después de esos 3 años, ya tú sales, digamos, al fútbol de hombres, por llamarlo Sí. así. Ya sales a las categorías amateur pero bueno, seniors, de ya puedes jugar contra cualquier edad, porque en esas edades anteriores, yo por ejemplo, cuando estuve en el Atleti, yo jugaba siendo juvenil de primer año, yo jugaba contra gente que me sacaba 2 años, por ejemplo, pero lo normal es que juegues contra gente de tu misma, ¿me entiendes? No juegas contra alguien de 35. Sí, Ya claro. sales de ahí y ya pues vienen como las categorías, digamos, del fútbol de toda la vida, primera, segunda, y en España que se llama la tercera, primera ref, segunda ref y tercera ref, preferente y demás. Y bueno, pues ya ahí tú ya te posicionas, depende del equipo que tú vayas, que te quiera, que tú veas conveniente para ir, y ya pues ese es el sistema de ligas, ya ahí te toca pues ir escalando
o mantenerte en el equipo si estás cómodo, ya ahí ya es decisión de cada uno. Pero bueno, así más o menos sería un poco de cómo va el tema. No necesariamente tienes que pertenecer a una cantera grande para nada. Hay gente que no ha pertenecido a nada y después llegas al fútbol senior y vas para arriba. O sea, al final cada uno tiene su camino. Ni hay uno mejor ni otro peor. Así que eso es lo bueno en ese sentido. Cuando llegas a Madrid, ya, o sea, sales de la parte de la sierra y te mudas a la ciudad de Madrid, ahí te incorporas a alguna filial de algún club o cómo funciona ahí. Sí, yo cuando llego allí, mis padres, pues por trabajo, se tuvieron que mudar, yo te digo, a Madrid ciudad. Y nada, llegamos a Madrid y el club que había al lado de donde yo vivía era el Club Deportivo Canillas, que yo la verdad que es un club bastante bueno y tiene ese equipo, yo no sé si actualmente, pero cuando yo estaba, tenía una afiliación, digamos, como un convenio de amistad con el Real Madrid. Pero vamos, yo de eso me enteré después. Yo firmé porque era el equipo que tenía al lado de casa. Y bueno, ese mismo año yo hice las pruebas para el Real Madrid, pero las pruebas ordinarias, porque el Madrid tenía, no sé si ahora las tiene, tenía varios tipos de prueba. Por ejemplo, el Madrid tenía unas pruebas de que tú echabas una carta, como un currículum donde querías hacer las pruebas, te llamaban un día, juntaban a 10.000 niños y te ponías a hacerlas. Y claro, yo ya pertenecía al Canillas y fui con mi uniforme, que me acuerdo que eso fue mi madre y mi padre me dijeron, tú ve con el uniforme de tu equipo para que vean que juegas ahí en el Canillas. Y nada, y fui y tal. Y bueno, pues nada, al final esas pruebas nada. Y nada, yo seguí en mi Canillas y tal. Y es cierto que tenía esa amistad, esa cercanía, pero en ningún momento yo tuve ningún acercamiento del Real Madrid en esa época, ni nada por el estilo. De hecho, había jugadores que venían, bueno, yo jugaba en el C, para que, o sea, en ese momento el Canillas dividía los equipos en A, B, C y D. Yo llego a la Levín C, o sea, digamos que eran los mayores pero los peores, o sea, era como el número o la letra B eran los buenos de primer año, la letra D eran los malos de primer año y después A, que eran los mejores, eran los buenos de segundo año y los C éramos los malos de segundo año. Pues yo llego ahí. Después voy al infantil D, o sea, yo voy al peor de esos. Y bueno, después fue... Disculpa. En esos 2 años salté o sea, en año y poco pasé de estar de los peores, pasé a jugar al infantil, a jugar División de Honor, que era la categoría más tal, y a sentarme ya con otro, o sea, con los mejores del club de mi año, o sea, de mi edad. Y bueno, así fue un poco la llegada, pero súper contento yo de llegar a ese equipo, siempre lo diré. Además, es un club súper cercano, es que es pequeño, es que no es un club de barrio de Madrid. Y la verdad que esa fue una decisión bastante acertada. ¿Por qué Central? Uf, me encanta esta me encanta. Pues porque me gusta, yo lo digo. O sea, yo cuando llego, o sea, yo jugaba pues como todo niño de pequeño no vale, porque de pequeño todos somos delanteros. Todos somos delanteros. Claro. Excepto yo, que yo empecé mis primeros 3 meses de portero y me daba miedo el balón y mi padre me dijo, yo creo que tú de portero, dice, no, no te veo. Y nada, y salí al campo y jugaba de delantero. Al final, después, pues bueno, un poco cuando es fútbol 7 de niños es un poco todo, pues una locura. Allí cada uno va por donde le da la gana y ya está. Después, nada, después llego al Canillas y me cogen de número 10. Yo, pues nada, yo era grandecito, tal, yo en esa época tenía mis kilitos encima y le pegaba duro. Y en esa época, cuando ya empiezas a jugar el fútbol 11 con las porterías grandes, con que le pegues duro y vaya arriba, marca gol. Entonces, nada, yo me acuerdo, empecé de 10, marqué como 18, 20 goles ese año y al año siguiente cambian las tornas. En los que jugaban, porque jugamos 4-2-3-1 nosotros, los que jugaban 2 atrás, uno de ellos pasa a ser 10 y a mí me retrocede a 6. Y bueno, un día este entrenador uruguayo necesitaba un central y me dice, Carlos, ponte de central. Me acuerdo el partido contra el Alcalá, me acuerdo allí en Alcalá. Ganamos tal y me acuerdo que salgo y le digo, Martín, déjame de central que me gusta.
y me quedé siendo central. Y me acuerdo que me gustó la sensación de hacer una barrida abajo y tal, y me gustó y ya me quedé. De ahí fui central siempre. Al año siguiente ya central y bueno, hasta el sol de hoy, central. O Hasta sea, hoy que, eres central. sí, sí, porque me gusta. O sea, porque hay gente que, pues oye, ponte de central, pero eres 6 y te ven menos capaz, yo qué sé, o lo que sea. Pero, o por capacidades físicas, mucha gente, el más alto o delantero o central. Bueno, a mí, yo soy porque me gusta, no porque me hayan dicho ponte ahí. O sea, yo elegí serlo. Y eso, la Sí, verdad, sí, porque normalmente cuando es niño, digamos que los más buenos los van poniendo para adelante y los menos buenos para atrás. eso es. En tu caso fue que tú lo escogiste. Sí, 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 yo lo escogí, yo lo escogí. Yo en ese momento era 6, era medio centro. Y me bajé atrás porque me gustó. Además, me gustaba ver el fútbol de cara. No sé, me gustaba. Central por izquierda y por derecha. A ver, soy diestro. Pero bueno, en la selección mismo juego de central zurdo. O sea, no, estoy acostumbrado a jugar por ambos perfiles. Ahora, es verdad que obviamente cuando sales por tu perfil derecho, ante una situación de presión o tal, o sea, pues estás más cómodo, pero estoy acostumbrado a jugar por ambas estas. No tengo ningún problema. En algún momento has jugado de lateral también. ¿Cómo te sientes? Sí, he jugado hasta un partido, he jugado hasta el lateral izquierdo, así que esa me las apañé como pude. Pero de lateral también me siento bastante bien. O sea, al final es una posición que me gusta sobre todo a la hora de atacar, obviamente. O sea, a la hora de poder incorporarme, pues me gusta, porque esas aventuras hacia adelante de central, pues las tienes menos oportunidades de hacerla. Y la verdad que de lateral también me gusta, no me disgusta, digamos que no me disgusta. Obviamente a mí me gusta mi posición de central, los conceptos los tengo más. Al final como central vas más al choque, me gusta estar en esas posiciones más tácticas. Y bueno, pero de lateral también me desenvuelvo bien, creo que puedo hacerlo bien. Es cierto que no soy un lateral súper ofensivo ni nada, pero puedo hacer bien mi trabajo. Sí, como lateral puedes jugar un papel un poquito más ofensivo que como central, claro. Claro, sí, sí, sí. Carlos, ¿cómo sales de Canilla? O sea, ¿cómo continúa tu carrera? Pues como te dije antes, termino en ese año y medio de jugar con los peores, terminé con los mejores y nada, pasamos a la categoría siguiente, que como te decía antes es cadete, que creo que son, a ver, Alevince 1, 2, es tercero o sea, digamos que es séptimo, octavo, es noveno en Cuba, Sí. categoría, y nada, yo hago un buen año, pero jugamos en el segundo nivel, digamos, no en el primer, no en el mejor nivel, no en la división mejor de nuestra edad, sino en la segunda. Y no está mal, porque además era mi primer año en la categoría, no está nada mal. Y nada, lo hago bien y un día me acuerdo, estaba con mis padres visitando pues un monumento que hay aquí en Madrid, se llama el Templo de Debod, que es así es egipcio y tal. Y nada, y le recibimos una llamada de un entrenador del San Fernando de Henares, que tal. Y me acuerdo que nos llamó, mira, yo he visto a Carlos, tal, no sé qué, quisiera que viniera a las pruebas del equipo. O sea, yo fui a pruebas y tal. Es cierto que nos dijo, yo quiero que venga a las pruebas, pero bueno, que yo tengo claro que yo quiero al chico. Pero hacemos una selección de pruebas aquí con muchos niños. Ah, bueno, y nada, y fue como una decisión súper dura, o sea, para ser sinceros, o sea, fue una decisión súper consensuada porque, claro, yo al Canillas iba andando desde mi casa a 5 minutos y volvía, yo podía ir solo, pero es que en San Fernando de Henares, si yo me iba solo, yo tenía que coger un metro, o sea, un transporte público, un tren desde mi casa y tardaba una hora. El tren quedaba, o sea, donde la parada de tren quedaba 20 minutos andando del campo, o sea, era otra cosa. Y además con los estudios, compaginarlo y demás. ¿Qué pasa? Coincide, pues bueno, que mi padre en esa época, pues pudo llevarme y demás todo ese año, pero si no hubiera sido muy, muy complicado. Y nada, decidimos, vamos para allá a las pruebas y nada, hago el primer entrenamiento y al momento me dice, sí, sí, yo quiero firmar a Carlos y me pusieron el contrato encima de la mesa. O sea, un entrenamiento. Estuve y firmé ahí. Y la verdad, una decisión igual con esos entrenadores, con José Luis y con Sergio, fue espectacular, porque ese año fue de locos. Hicimos un año tremendo, o sea, el equipo iba, nosotros íbamos, terminamos la primera parte de la temporada
terminamos cuartos, o sea, estaba Atlético de Madrid, que con ellos es difícil competir, pero estaba el Rayo tercero y nosotros cuartos ahí, que éramos un equipo nosotros igual, por lo mismo, de barrio, Getafe, Valladolid, todo eso, detrás, o sea, perdón, Valladolid, eso es en División de Honor. Getafe detrás nuestra, equipos como el Alcorcón detrás nuestra, peleando con el Rayo, que ese año el Rayo tenía muy buen equipo y tal, y claro, le llamamos la atención. Y ese año súper bien. Ya te digo, y ese año, vamos, yo firmé en el Atlético Madrid para el año siguiente, yo firmé en marzo y la temporada acaba en mayo. O sea, yo en marzo yo ya estaba firmado tal. De hecho, yo acabo la temporada en cadetes, termina la temporada, ya va terminando, no la había terminado, ya va terminando y a mí me suben a entrenar ya con el primer equipo del S 2-3 veces y me mandan con el juvenil, o sea, con 2 años por encima, o sea, 2 o 3 años por encima mía. Porque con el juvenil no me metieron porque estaba en una situación difícil porque iban a descender. Entonces no me iban a poner a mí a probar ya peleando por el descenso porque era una situación complicada. Me pusieron en el B y bueno, con 2 años más que yo jugaba titular en esa categoría. Y me acuerdo que ahí me enfrenté contra el Real Madrid, que ahí estaba Arra Hakimi, en ese Real Madrid, porque él estaba con los de un año superior, pero claro, yo saltaba a 2 porque Arra es un año mayor que yo. Y también estaba Dani Gómez, que juega ahora, no, estaba en el Levante el año pasado, no sé dónde estaba. O sea, tenía muy buen equipo ese Madrid, jugamos, empatamos a 1 y demás. La verdad que súper bien esa experiencia. Y bueno, yo ya sabía que yo iba al Atlético de Madrid desde marzo. Y bueno, después tuvo un torneo súper bueno para mí, que era la Oviedo Cup, que fuimos y me acuerdo que hicimos tan buen torneo, eliminamos a la Real Sociedad, eliminamos al Racing de Santander y nos jugamos los octavos de final con el Atlético Madrid y perdimos en penaltis. Pero vamos, que los íbamos, al final los penaltis muchas veces es un poco de tirar es una lotería. Efectivamente. Y nada, éramos el único equipo que no era profesional, digamos, de estos top de primera en el torneo, en los octavos de final. Y bueno, me acuerdo que allí se les acercaron a mis padres un agente junto con otra persona. Y me acuerdo que mis padres siempre cuentan la historia y tal. Y bueno, fui todo, yo me acuerdo, a Valencia a hablar con esta persona que ahora, bueno, tenemos buena relación con él después de los años. Y me acuerdo que me ofreció irme a prueba al Manchester United 15 días y al Inter de Milán. Y yo dije que no. Lo del Atleti todavía no estaba firmado, pero yo sabía que yo me iba a ir al Atlético Madrid. Y el otro era el Valencia, que me querían ellos dos. Y dije, la que primero llegue va a ser la que voy a firmar, ¿no? Como decimos nosotros en Cuba, la luz de alambre, o sea, la luz delante de la columna. Ahí está. Entonces dije, la primera que llega, ahí voy. Y bueno, me ofreció, ya te digo, esas dos cosas tan que tú dices, ¿qué es esto? O sea, que podría haber ido, que eran 15 días a prueba, que a lo mejor ni me quedaba o a lo mejor no me gustaba y a lo mejor me iba a mi casa. Pero me daba mucho miedo tener que decirle en la distancia que he suspendido un examen a mi madre, porque me muero aquí ahora mismo. Me daba mucho miedo en ese y nada, lo rechacé y al final, pues bueno, me fui al Atleti. O sea, y la verdad que otra experiencia brutal más después, la verdad. Llegó primero el Atleti, entonces. Sí. Creo que 5 días antes. Sí. Firmas y vas, ¿en qué división llegas al Atlético? Ahí voy al sub-17, al Atlético de Madrid sub-17, que es el juvenil de primer año. Ahí vamos al sub-17 y es como el juvenil, es los pequeños. Pero jugamos, digamos, en la mayor categoría, digamos, de la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros jugamos contra gente de que nos saca 2 años más. Porque ya después la siguiente categoría es División de Honor, pero esa ya es más por comunidades. O sea, esa ya no juegas solo en Madrid. Esa ya juegas en Madrid, Galicia, Asturias y Las Palmas. O sea, en esas 4. Y ya te tienes que ir moviendo. Pero en esas tiene el Atlético de Madrid los otros 2 equipos de arriba. Ya los tiene una en un lado y otra en otro grupo, para no enfrentarse conjuntamente. Entonces, claro, ese año la verdad fue espectacular también. Compañeros, llegas a un club de santidad, espectacular. Y ahí yo firmo
3 años en el Atlético de Madrid, los 3 años de la etapa juvenil, después, pues bueno, con todas las cláusulas estas de cláusula de rescisiones, en caso de debutar se autorrenueva el contrato, en caso de tal, todas esas cosas de contratos y demás, pero yo firmo ese año en el Atlético de Madrid, o sea, yo firmo en el equipo de mi edad, para mí, y coincidí con, bueno, con compañeros muy buenos y la verdad que fue un año bastante bueno. Quedamos segundos. El Madrid de ese año, que es la generación del 98 del Madrid, el año siguiente ganan todo. O sea, estaba Óscar Rodríguez, estaba Javi Hernández, que jugaban en el... O sea, muy buenos jugadores. Y se nos hizo complicado porque al final esa liga, siendo sinceros, siempre es o Madrid o Atleti. Es muy difícil que gane otro equipo la liga. Y bueno, el partido de ida lo perdemos 3-1 y el de vuelta lo perdemos 2-0. Es cierto que ellos ganaron la liga 6 jornadas antes. Al final ellos son un año mayores que nosotros y bueno, creo que perdieron 2 partidos. Estaba Guti de entrenador, de hecho. Oh, sí. Carlos, ¿que estuviste los 3 años en el Atlético? Sí, estuve los 3 años. Ahí en los juveniles hice mi paso año a año. Y el último año ganamos la liga, que también fue otro año espectacular. El segundo año nos costó. Ese año nos costó la categoría, dimos con un Villarreal y ya muy buenos. Villarreal de Iván Martín, del Girona, Sí. Villarreal ay, ¿cómo se llama el otro? De Morlanes, o sea, jugadores top. Y das con el Valencia de Fran Toro en el Oporto, das con el Valencia de Ferran Torres, que me ponen a mí me ponen a mí de lateral derecho para frenar a Ferran. A Ferran. Sí, porque jugamos con defensa de 4, igual, nosotros jugamos 4-2-3-1. Y me acuerdo que me ponen a mí de lateral derecho ese partido en Paterna, allí en Valencia, para frenar a Ferran. Que yo me acuerdo que no era tan sonado ni nada, pero era un chico del 2000 que jugaba con el Valencia de un año superior. Y tal, me acuerdo que estaba Alex Blanco también, Centelles, que son jugadores que, bueno, están aquí profesionalmente. Muy buenos equipos ese año y nos costó un poquito. Nos costó un poquito porque, bueno, yo creo que tampoco el sistema de juego que teníamos no acompañaba, porque era un sistema, o sea, una forma de jugar muy, muy a la segunda jugada, muy al tema físico y al final nosotros seguimos siendo pequeños en la categoría. Somos los de un año menos, no sé qué, que algunos dábamos la planta física, pero otros no. Y bueno, pero aún así, pues bueno, hicimos la temporada media de nuestro equipo en esa edad, que suele ser sexto, séptimo, octavo, quinto, en ese rango y bien. Aún así podemos hacerla mejor. Y al año siguiente ganamos esa liga. El año siguiente la ganamos, que la primera vuelta no perdimos. O sea, ganamos todo y empatamos 2. O sea, ahí no nos hacía sombra a nadie, la verdad. Ganas la liga ese último año Sí. y terminas en el Atlético, ¿eh? Sí, después, ¿qué pasó ese año? Como te digo, o sea, ese paso del segundo al tercer año, hay una sanción en el Atlético de Madrid y ¿qué pasa? Tiene que repetir todo el mundo. No puede haber paso de equipos porque al Atleti se le impide fichar. Entonces, nos metemos al año siguiente 7 centrales de mi edad para intentar pasar al segundo equipo, al Atleti B. Y porque ya no había Atleti C, lo quitaron porque a mí me dijeron que si el Atleti C, tú ibas a ir para el Atleti C, pero claro, al quitarlo ya éramos 7 centrales de mi edad a entrar en un filial que yo debuté ese año con el filial. Yo jugué un partido con el segundo equipo del Atlético de Madrid y yo era de los habituales que entrenaba con el primer equipo cuando ya más necesitaban juveniles. Pero bueno, después, y había, la verdad que había buenos centrales en el segundo equipo que todavía tenían contrato. Había buenos centrales. Totachi, que ahora, si no recuerdo mal, creo que está en Polonia, pero muy buen central. Estaba jugando en primera división en el Alavés aquí. Ese a mí me gustaba mucho. Había muy buenos centrales. Entonces, era muy complicado pasar. Bueno, de hecho, no se quedó ninguno de mi edad. O sea, ninguno se quedó en el segundo equipo o cedidos o a otros lados.
Cuando dices que entrenaste con el primer equipo, ¿te refieres al primer equipo de la categoría o al primer equipo del Atlético? No, no, del Atlético, del Atlético. El primer equipo del Atlético Madrid, me acuerdo bueno, de un montón de entrenamientos y me acuerdo del primero, de hecho. Que esa historia es buenísima porque me acuerdo que llegué llorando a mi casa porque, claro, es una burbuja, para que me entiendas. O sea, tú estás en un ambiente de primera división, con las mejores condiciones, con el escudito aquí, representando una institución mundial. Estás, claro, y tú vas a todos los lugares, no eres nadie. O sea, porque no eres nadie en ese día. Y todo el mundo te pide una foto, porque eres el jugador del Atlético de Madrid ese año, de tal, de no sé qué. Todo el mundo te mira como diciendo, hay que ganar a este. O sea, tú sientes como esas ganas que te tiene la gente, que eso es cuando eres grande, ¿no? Esa sensación. Y nada, claro, yo me acuerdo que voy al primer entrenamiento del primer equipo porque nos necesitaban 4 chicos y nos pidieron y bueno, subimos. Y claro, yo me acuerdo de hacer una posesión con Juanfran, con Gavi, con Griezmann, Wow. con Thiago. Yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Digo, a ver, pero claro, yo iba diciendo, esta no debe ser tan difícil, digo, porque yo veía el Atlético de Madrid en esa temporada, todos sabíamos que si balón largo, que si no saben jugar, que si no sé qué. Atlético de Madrid de final de Champions, ¿eh? Que poco Sí. se habla, pero de final de Champions. Y nada, yo llegué y yo me acuerdo de tener un ejercicio de una posesión y de no ver la pelota, no verla, no verla. O sea, yo decía, es que no la voy a coger, si yo juego con la mano, tampoco la cojo. Y claro, yo llegué, yo dije, o sea, fue como un golpe de realidad de, bueno, yo pensaba que estaba ya casi aquí, pero claro, yo me di cuenta como diciendo, madre mía, la montaña que Lo me que me queda. falta. Lo que me falta. Uf. Y nada, fue un golpe de realidad tremendo. Ya te digo, llegué Eh, llorando a mi casa. Eran Llegué jugadores llorando. de talla mundial, realmente. Estamos hablando de Claro, jugadores de élite mundial. no, sí, Eh, ¿Cómo es entrenar con el Cholo Simeone? pues muy exigente. Él, es una persona que te dice las cosas claras y gente que obviamente pues le da intensidad al entrenamiento al final y tácticamente muy buenos. Al final es así, o sea, no, yo no voy a descubrir ahora yo aquí al Cholo, vamos, es así. Pero tácticamente, trabajos personalizados, todo es muy, muy pautado, el profe lo llevaba todo muy a rajatabla. En esa época yo estaba, o sea, estaba el Mono Burgos de segundo y el Mono Burgos era sobre todo el que tenía más relación con los chicos que subíamos de abajo. Era que tenía más relación con nosotros y siempre tal. Hay una buenísima que estamos haciendo un partido corto, 5 contra 5, muy intenso, objetivo muy intenso y me acuerdo estaba Vitolo. Y nada, y sale, va a hacer tiros, salgo yo a cubrir, me pongo las manos detrás, giro la cara, le tira y la tira fuera. Y me dice, me llama el mono y me dice, ¿cómo hablan ellos? No, pibe, pibe. Nada, y digo, dime. Y me dice, no gires la cara cuando van a tirar. Y me quedo así, digo, a ver, digo, no es que sea yo, es que lo hace todo el mundo por el acto reflejo De balón que viene. sí, sí, como todo ser humano, acto reflejo, gira la cara. Otra vez, da la casualidad que vuelvo a hacer la parecida jugada, vuelvo a salir, la vuelvo a tirar fuera y vuelvo a hacer lo mismo. Y me dice, que te he dicho que no. Bueno, en la tercera parece que yo creo que le dijo, hazla igual para ver si tal. Y nada, no giré la cara porque aguanté, giré la cara así, me metí un pelotazo en la cara que me reventó. Y me acuerdo que viene, yo en el suelo y me hace como, bien hecho tal. Y yo diciendo, madre mía, digo, joder, lo que me tengo que ganar. Casi me mata aquí un Terrible. pelotazo, ¿no? Sí, 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 sí. porque, o sea, la imagen del Cholo es aquella imagen que uno ve por la televisión, ¿no? Y era bueno saber un poquitico cómo era su entrenamiento en un círculo más cerrado. Es igual así de exigente. Sí, 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 sí. Al final eso es el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que al final es un entrenador bastante transparente. O sea, muestra lo que es. No es que él sea así y después sea una bachata de entrenamiento. Para nada. Es muy exigente, una persona bastante... Pero hay bastante buen ambiente, en el sentido de risa, de tal. O sea, el ambiente es bueno. A pesar de que parezca esa seriedad, son los primeros que le gusta la broma. Ahora, eso sí, como en todo hay momentos y momentos. Cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Cuando, Pero la verdad, cuando sales del Atlético, ¿a dónde vas? ahí voy al San Fernando de Henares, otra vez de vuelta. Porque claro, yo el salto,
mejor o el que todos queremos siendo juveniles a pasar al fútbol senior era ir a la tercera categoría, que era la segunda B. Y bueno, es cierto que intento rascar segunda B, pero bueno, aquí en España, siendo central joven, bastante crudo lo tienes, porque se busca mucha experiencia, se buscan centrales mayores, que tengan mucha experiencia, que tengan muchos partidos atrás, porque bueno, se le tiene miedo a poner un central de 19, 20 años, ¿no? Y las tiré porque yo creía que yo tenía nivel, venía a hacer una muy buena temporada, como te digo, ganamos liga, jugué todo, debuto con filial del Atlético de Madrid, o sea, muy bien. Y bueno, tuve buenas ofertas de segundos equipos, pero de tercera, o sea, digamos, del cuarto nivel y los rechacé. Los rechacé porque bueno, yo quería ir al tercer nivel. Y bueno, al final acabé yendo al cuarto nivel, hablando con el entrenador del primer equipo del San Fernando, que era el mismo que cuando yo estuve y tal, y me acuerdo que me dijo que me quedara. O sea, me dijo, vente aquí un día, tenemos un partido y tal, no sé qué. Llegué, entrené, o sea, perdón, hice el partido y contra el Guadalajara, me acuerdo que era. Y jugué muy bien y ya me firmaron y todo y nada, y firmé por un año. Ahí ya no, o sea, fíjate, yo no tenía contrato ni, o sea, no es un contrato, digamos, profesional ni nada de eso. Ya te digo que es amateur la categoría. Y nada, a los 5 o 6 meses ya me sigo jugando todo y demás. Y bueno, lo hacía bastante bien. Y me llamó el filial del Alcorcón para ir. Y bueno, fui, me llego, entreno y súper bien. Fue la verdad esa temporada. Llego, empiezo a jugar, debuto contra un derbi, Alcorcón Getafe, lo hago espectacular. Ya me deja de titular el entrenador. Y bueno, después, antes de mi cumpleaños, yo tuve un percance que bueno, me dieron un golpe en la cabeza. Yo pasé 5 días hospitalizado, yo tuve 3 hematomas en la cabeza, estuve inconsciente en el campo, de estas cosas que se ven en el fútbol, de estas raras, pues a mí me pasó. Y bueno, tal, el médico diciéndole a mis padres que tuve suerte, o sea, bueno, increíble. Me dieron un rodillazo en la cabeza porque yo fui al suelo y cuando me fue a saltar me dio con la rodilla aquí en la sien. Wow. Y, sí, sí, sí. Y nada, y bueno, después de eso, el Alcorcón, el primer equipo, ese año estuvo muy bien. Iba ahí, bueno, estuvieron hasta primeros ese año, una parte de la temporada. Y bueno, coge tal y el entrenador del primer equipo le pregunta al entrenador este mío, le dice, oye, mira, ¿qué jugador necesito un defensa, un central? ¿Qué jugador me puedo llevar? Porque yo con ellos creo que yo no había entrenado nunca, o sea, yo nunca había entrenado con el primer equipo de Alcorcón, yo entrenaba con mi filial. Y nada, y dice, llévate a este chico. Es cierto que a mí, a raíz de lo de la cabeza, y me fue a visitar el director deportivo, todo el mundo, claro, porque te van a visitar para saber qué tal estás, qué tal Claro. todo. El Alcorcón se portó muy bien en ese sentido. Y nada, y me subieron para arriba a entrenar con ellos y tuve mis primeras convocatorias en el fútbol profesional, en segunda división, que la verdad que espectacular. Yo me acuerdo de estar ahí, ya vas cogiendo cosas de fútbol profesional y bueno, la verdad que súper bien, una experiencia espectacular, espectacular. Ese año fue muy bueno, fue todo cuesta arriba, o sea, fue todo, vamos, para arriba, la verdad. ¿Llegaste a jugar Copa del Rey o algo así? Sí, al año siguiente jugué Copa. Bueno, para el Copa del Rey creo que tengo 5 partidos entre los equipos que he estado. Y muy bien. No, la verdad que después al año siguiente me hicieron debutar en Copa, que no fue bien el debut, la verdad. Me sacaron roja en el 56. Eh, falta innecesaria. Pero bueno, de los errores se aprende. Así que eso me hizo, yo siempre lo digo, eso me hizo mejor ese partido. Me pasó factura, es la verdad, pero bueno, una lección aprendida para el resto de la vida. Y bueno, después de ahí, igual, me fui cedido a Unionistas, a un equipo, porque habló conmigo el entrenador y me dijo, Carlos, dice, mira, vas a estar aquí, dice, vas a tener pocos minutos en el primer equipo, creo que el segundo equipo se te queda pequeño, vete a cedido a la categoría intermedia. Y me fui y la verdad que ahí se fue el año del COVID, pero vamos, que yo me hice la categoría perfectamente, estaba jugando.
y jugamos contra el equipo, contra los Osasuna B y marqué gol. O sea, mi terminal de temporada ese año fue espectacular. De hecho, me estaba siguiendo a mí el Valladolid y el Osasuna. De hecho. Carlos, vamos a entrarnos un poquito en la selección. ¿Cómo llega va que la redundancia, tu llegada a la selección nacional de Cuba? Sí, pues bueno, esto empieza en 2017 cuando hice yo el programa en Fútbol por Dentro con Osman y con Niurka, que claro, pues le hicimos la entrevista y todo porque yo quería representar a la selección. Y nada, bueno, de ahí pues 4 años largos esperando de si no, me acuerdo yo conocí en ese año a Triana y tal, y me acuerdo que Triana intentando llevarme hasta la sub-20, porque claro, el problema es que yo podía ir a la sub-20, yo no decía de ir a la absoluta, ni mucho menos. Yo quería ir a la de mi edad, obviamente, como en todas las selecciones del mundo. Tienes 18 años, vas a la sub-20. No vas a no ser que seas un crack, ¿no? Y bueno, pues se intentó y nunca fue. Y bueno, hasta el 2021, en marzo, pero bueno, la primera convocatoria existió en 2020, antes del COVID. Existió, que yo me acuerdo que la recibió el club y todo, pero bueno, vino el COVID y se paró todo. Al final el COVID truncó, pero yo hubiera jugado en 2020 ya con la selección 2 amistosos en marzo. Y un año después se hizo ya el sueño realidad de en 2021 jugar aquel partido contra Guatemala y Curazao. Que bueno, así fue un poco yo me acuerdo, yo lo hablo con amigos míos que ahora son muchos de la selección, con amigos, y yo se lo digo, yo me acuerdo ese día cuando yo llego, yo tenía mucho miedo porque yo decía, o sea, yo tenía como ese temor de que no me aceptaran o pensaran que yo venía aquí a ser maestro de alguien y no, yo venía a ser alguien más, uno más. Es cierto que al final después pues como es uno, ¿no? Al final hicimos equipo en un día y ya empezamos con las bromas, empezamos a reírnos, empezamos ya con la esta y muy bien. Y así fue la llegada del primer entrenamiento, lo recuerdo súper súper bien. Y bueno, el primer partido nos tiramos allí, toda la esta de Onel llegando media hora antes, toda la parafernalia. Creo que ese partido podríamos haberlo empatado incluso con uno menos. Y la verdad que esa primera convocatoria siempre se te queda ahí en la retina, ¿no? Porque fue espectacular. Y así fue un poco la llegada. Yo me acuerdo año tras año, convocatoria tras convocatoria, era como, joder, no me han llamado, joder, no me han llamado. Era todo el rato así. Pero bueno, al final, oye, todo lo que sucede conviene. Y a lo mejor me estaba esperando para hacerlo también en ese marzo del 2021. Carlos, los campos quizás para esta zona del continente, para esta zona geográfica, no son tan, digamos, no tienen la calidad, ¿no?, que tienen los campos en Europa, pero hablo de primer nivel. A los Claro, niveles que tú jugaste es muy diferente los campos, no solo de Cuba, de todos los países a de ver, para yo acá. digo, por ejemplo, tú vas a jugar, en el momento en el que yo estuve en el que yo llegué a la selección, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba ahí mismo en el Navalcarnero, es un campo sintético, bien, está bien, pero es un campo sintético, no es un natural ni nada de eso. El campo del filial del Alcorcón es sintético, el campo del primer equipo obviamente muy bien, natural, obviamente profesional. Pero yo llegué allí, jugamos en el Doroteo Guamuch ese y ese campo está muy bien. O sea, qué decirte, hemos ido a campos que están mal. Qué decirte, hemos ido a campos como el de Belice, que no está bien, por decirte, el de Nicaragua, el Estado Nacional, pues el césped está bastante, pues no está bien, pero bueno, como en todos los lados, hay campos buenos y malos. O sea, es cierto que algunas veces hay algunos naturales, sobre todo los céspedes naturales, es lo que yo puedo ver un poco más la diferencia que los céspedes naturales hay en algunos equipos que tú ves, o en algunas veces que hemos ido a entrenar, muy altos, no están cuidados, y bueno, pero a ver, en todos los lados hay campos buenos y campos malos, y somos afortunados. Es cierto que cuando vas a jugar un partido, si está el campo malo, está más malo para el rival y para ti. Está Claro. malo.
Es cierto que si ellos están más acostumbrados, pues tienen su pero está malo para los dos. Eso, pues bueno, no, yo creo que tampoco es algo, o sea, yo no destacaría por decir, madre mía, hemos ido a tal. Es cierto que hemos entrenado en potreros, eso yo no lo voy a negar, porque es verdad, hemos entrenado algunas veces en campos muy malos, pero bueno, hay veces que las posibilidades, pues, o las circunstancias son esas. ¿Qué vas a Claro, hacer? es lo que hay para el momento. ¿Qué vas a hacer? Exactamente. Te cuidas y ya está. ¿Qué vas a hacer? Pues te entrenas como puedes un poco y ya está. ¿Cuál es el próximo compromiso que tienes con la selección nacional? Pues el próximo compromiso de la selección es en septiembre. Es en septiembre ahora que tenemos Liga de Naciones, Nations League, que si no recuerdo mal, día 6 Jamaica, día 10 Nicaragua, que jugamos en Cuba, para mi sorpresa, porque bueno, creo que vamos a poder jugar en horario temprano, allí en Santiago, y se va a poder jugar porque si, o sea, en Cuba, bueno, como sabemos, no tenemos luz en el estadio y cuando nos ponen horario por la noche tenemos que jugar fuera. El año pasado, en estas mismas fechas, cuando jugamos jugamos primero Haití o sea, perdón, con Dominicana. Con Honduras, no pudimos jugar con Honduras en casa, tuvimos que jugar en Dominicana porque el horario es por la noche y no tenemos luz en el estadio. Entonces, bueno, tuvimos que jugar en Dominicana, pero al ponernos horario parece ser de que hay luz, o sea, que hay sol, digamos, que es horario temprano, podemos jugarlo en Cuba. Normalmente cuando te concentras con la selección, ¿viajas directamente allá hacia donde van a jugar? ¿O Sí, viajas primero a Cuba y viajas con la selección? a ver, todo depende un poco de la planificación, pero sí, lo más normal es viajar directamente donde jugamos. Por ejemplo, si jugamos en Nicaragua, pues yo voy directamente a Nicaragua. Ya está por tema de viaje y de descanso. ¿Para qué voy a ir a Cuba para después estar tal? Además, nosotros con lo de los clubes, al final siempre tenemos calendarios que mientras más, o sea, mientras menos viaje tengamos, mejor. Mejor. Al final muchas veces terminas el sábado de jugar y coge el avión el domingo por la tarde. Entonces, esa es la cosa, que al final los calendarios están muy apretados muchas veces y no coinciden y demás y hay que... Entonces, bueno, que en este caso a mí me viene bien ir directamente mejor al país en ese sentido porque te ahorras horas de vuelo y de tal. Y a mí, por ejemplo, en mi caso personal, a mí no me afecta el jet lag, digamos, la diferencia horaria yendo. A mí me mata volviendo. O sea, yo no la sufro para ir, la sufro para volver, sobre todo. Carlos, ¿cuánto crees que le pueden haber aportado a la selección nacional de Cuba el haber insertado a jugadores como tú, como Nel? ¿Cuánto crees que le puede haber aportado a la selección? No solo deportivamente, sino hablamos de la parte de los entrenamientos, una visión diferente. Pues mira, yo soy sincero, mientras más gente venga, mejor. Porque vamos a tener más variedad, vamos a tener, o sea, lo he dicho siempre, vamos a tener una cantidad de jugadores más amplia, vamos a tener más experiencias vividas y más situaciones y más variabilidad para poder jugar de diferentes maneras, de diferentes formas. O sea, tener una, digamos, como una gama de jugadores mientras más amplia, mejor. Y al final, a mayor competencia tengas, tienes que mejorar y tienes que apretar como decimos en España aquí mal, tienes que apretar el culo para jugar. Yo siempre lo he dicho, digo, ojalá tener 5, 6, 7, 8 centrales que estemos disputando un puesto ahí a full. Te hace No, mejor a ti, claro. claro, es que te ayuda, es que te ayuda, ¿no? En ese sentido pero, claro, bueno, pues las circunstancias son las circunstancias, pero vamos, es que yo creo que aporta todo bueno, además, porque yo creo que no aporta nada malo en este sentido. ¿Qué va a aportar malo? Si es que todo el mundo que llega, todo el mundo que ha llegado nuevo a la selección, todos son acogidos de la mejor manera y todos entramos en la misma dinámica de todos, riéndonos, bromas, música, buen ambiente. O sea, es que no te puedo decir como en otros, a lo mejor en otros vestuarios que he vivido yo, egos, que he vivido yo no sé, mal ambiente o no sé qué. Nada, nada. Todos vamos a disfrutar, a joder entre nosotros. Entonces, todo va a ser bueno.
todo va a ser bueno. Y yo, vamos, ya sabes cómo es el cubano, que en cualquier lado llega y ya se mete en la dinámica y todo. Pero claro, si fuera por mí. No hace tanto se dio una situación, digamos, no sé si es atípica o es normal en, en este tipo de eliminatorias, de una camiseta, un futbolista cubano que no logró cambiar la camiseta no recuerdo Con quién fue, Fabián Clor fue. con otro equipo. Es algo normal entre todos los equipos que pase eso, o sea, que esté limitado el vestuario en estas eliminatorias. A ver, a nivel de selecciones yo puedo hablar de lo nuestro. Yo es que no puedo hablar de otra. Lo único que sé es que, por ejemplo, yo quise cambiar una camiseta en Nicaragua y los de Nicaragua me dijeron que no podían. O sea, por ejemplo, o sea, te digo que no es algo que a lo mejor se ciñe solo a nosotros, pero bueno, yo sí creo que deberíamos poder cambiar las camisetas. O sea, al final, yo quiero tener camisetas hasta de Barbados. O sea, es que al final, que es un partido y es una selección y es un tal. Yo, vamos, y bueno, yo no estuve allí en Rusia, yo estaba lesionado, pero sí me acuerdo, fue Fabián Glor que intentó cambiar la camiseta. A él creo que cogió la de Rusia, pero cuando el jugador ruso le preguntó por la suya, le dijo que no podían darla. Bueno, son temas de logística, son temas Sí. de número de equipaciones, son temas de que, bueno, ya te digo, nosotros deberíamos solo preocuparnos por llegar, jugar y salir, porque al final esto es como estudio yo en economía, división del trabajo. Cada uno tiene que centrarse en su función e Ah, intentar bueno, hacer, sí. ¿sabes? Y tener tu cabeza en tu función y que cada uno cumpla la suya. Y así es como mejor sale. Y bueno, en esos temas, pues qué te digo, yo me acuerdo, a mí me pasó antes, pasa que bueno, la gente vio ese vídeo y ese vídeo sí es que es verdad que se fue viral, pero bueno, un mes antes yo jugué contra Honduras allí en Dominicana y yo cambié la camiseta con el Choco, porque claro, el Choco jugó aquí en España y tal, y me hacía ilusión y además el Choco Lozano. Y nada, y la cambié con él y tal, y bueno, en el segundo partido pues tuve que jugar porque solo teníamos una, tuve que jugar con el 10 de Paradela, que no había ido en esa ocasión, por ejemplo. Pero bueno, al final yo Y en esa digo ocasión, que por todo. ejemplo, y en esa ocasión, no sé, la camiseta de Paradela no tenía el apellido. No, lo tapamos. Lo Oh, tapamos, ya. lo tapamos, sí, sí, sí. Pero bueno, al final yo siempre digo una cosa. Es cierto que estas son cosas que, bueno, es que son detalles, ¿no? Como digo a lo todo, ¿no? Pero lo importante, yo soy muy práctico. O sea, los detalles son detalles, pero las cosas importantes son lo que hay que tener. Hay que tener una buena alimentación, un buen base de entrenamiento, material de entrenamiento y tener buen descanso, buenos viajes. O sea, al final son 4 cosas básicas. Después vamos a centrar en tener las mejores 4 o 5 cosas básicas y después ya nos pondremos en los detalles. Claro. ¿Los detalles se pueden mejorar? 200 veces. Eso es. Pero obviamente hay que primero yo creo que poner el foco, porque poco a poco, pasito a pasito, no se puede querer cambiar ni aparentar cosas teniendo 200.000 y vestir cada convocatoria de un color cuando hay otras cosas que tal. No, vamos a ponernos con lo importante y ya lo veremos después en los detalles. Esto que están viviendo ustedes hoy, hace 10 años era un sueño, parecía imposible, y hoy se está viviendo. O sea que los pasos van existiendo, que al final creo que es con lo que hay que quedarse. Sí, sí, pasos adelante se han dado, pero yo creo que nos hemos frenado. O sea, yo creo que en 2021-2022 se dieron pasitos y desde ahí se ha parado todo. Porque la verdad, hay que seguir dando pasitos hacia adelante, hay que seguir incorporando gente, hay que seguir buscando cositas para mejorar la selección, hay que seguir siendo ambicioso. No nos podemos conformar y tal. Al final, y como digo yo, el fútbol está inventado. Si es que no tienes que hacer nada nuevo, tienes que copiar. Tienes que copiar y ya está. O
Si es que no es más que eso. Dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente. Aquí no está nadie diciendo que hay que pagar 1 millón de euros en una concentración como ha hecho Inglaterra en la Eurocopa. Nadie está diciendo eso. Pero obviamente hay que dar pasos hacia adelante. Cada vez intentar ser un poquito más profesionales. Y eso, No, pues, no quedarse con los pasos del 2021 solamente. efectivamente, porque parece que hemos hecho esto y ya nos vale para 10 años y estamos muy equivocados. Yo me quedo ahora mismo, creo que una de las selecciones cercana a nosotros a el tiro de una piedra es Dominicana y Dominicana ha avanzado mucho. Dominicana ha avanzado mucho. Centro de entrenamiento, el entrenador ha ido a por un montón de jugadores y pueden hacer una selección muy fuerte a nivel de competir a cosas grandes. Ahora, pues bueno, sería un buen ejemplo que podemos seguir. Claro. El problema es que si tú te quedas parado, los Uf, demás siguen avanzando. Y ya no es solo el tiempo que tú estás perdiendo, es el que va avanzando los demás. Es la realidad. Una pregunta que se ve mucho en las redes sociales. Cabafe es Carlos Vázquez Fernández. ¿Pero por sí. qué Cabafe? Pues por mi correo electrónico. Cuando hice mi primera cuenta de Gmail, del correo electrónico, nada, pues dije, ¿qué correo electrónico me pongo yo? Y nada, y me quedé así, y nada, un día ahí pensando en la tarde y digo, bueno, pues voy a poner Cabafe, digamos, las primeras sílabas de esto y ya está. Y ese es mi correo electrónico y así me puse después, me lo puse en Instagram, ese nombre también, y yo me acuerdo que a mí se me conoce después como Cabafe porque cuando llego al Atlético de Madrid, había un chico que venía nuevo como yo y me conocía ahí de Madrid como Cabafe, por el Instagram, ¿no? Me decía Cabafe, Cabafe, me llamaba siempre Cabafe. Y todos los demás me llamaban Carlos, porque ese es mi nombre. Y nada, tal, bueno. Y al final, de tanto el otro como me conocía como Cabafe, fíjate cómo es las cosas, al final del año, este chico acabó llamándome Carlos y todos los demás Todos Cabafe. los demás se llaman Cabafe. Y bueno, ya se me quedó, ya me conocía todo el mundo como Cabafe, 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 no sé qué. Y bueno, ya siempre de ahí. Y fue creado por ti mismo. Sí, 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 sí. El correo electrónico, ya te lo digo, el correo electrónico. Y dije, uff, digo, pues ya está. Ahí Bueno, se quedó. nosotros para cerrar la entrevista normalmente le hacemos al invitado algunas preguntas rápidas, ¿no? Para un poco dinámica. La Perfecto. primera que quería hacerte, tu comida preferida. Uf, el arroz blanco. Solamente arroz blanco. Sí, o sea, es la comida que podría comer todos los días sola sin cansarme. O sea, por eso es mi preferida. Wow. El rival más difícil que te ha tocado marcar. Eh, he jugado contra grandes jugadores. Roberto Soldado, muy bueno. Uy, pero me quedaría con Molina en el Granada cuando jugué contra ellos. O sea, creía que era grande, fuerte, jugaba bien por abajo, controlaba el espacio aéreo, o sea, me parecía que controlaba todo. Un entrenador. ¿Mío o que me guste? Que tenga un entrenador que te guste a ti. Vale, que me guste a mí. Eh, Mourinho. No. De los entrenadores que has tenido, elegir uno. Uno, me quedo con Pablo Liz. Tu mejor momento que te deporte. Mi mejor momento en el deporte. Me quedo con. Tengo varios. Me quedo con mi debut con la selección. Me quedo con mi debut en el fútbol profesional y con esos dos me quedo. Tu peor momento. El golpe de la cabeza. Un jugador con el que te hubiese gustado o te gustaría compartir vestuario. Compartir vestuario. Con Carles Puyol, para aprender mucho. La rivalidad Madrid-Atlético en una palabra. Bien enfocada, espectacular. Sí, bien enfocada. Sabemos que es una rivalidad bien. Nada de matarse, nada, ni locura. No, nada espectacular. Ok. Muchísimas gracias, Carlos, por acceder a la entrevista.
Nada, aquí Nada, estamos para lo que haga falta y más que agradecido, tío. Y mucha suerte y éxito en el futuro. nada, gracias a ti por el placer. Vamos, yo ya lo sé. Lo que necesites, yo también. Cuenta conmigo para las que quieras. Muchísimas gracias, más. Nada.